del espíritu humano. Durante la Edad Media vivimos tiempos de oscuridad. Y en esos tiempos de oscuridad, básicamente, fue todo lo correspondiente a el rechazo al conocimiento, la creatividad, la investigación, la ciencia. Eso nos trajo serios problemas hasta el día de hoy. Muchos de ustedes todavía siguen viviendo en la edad oscura, ¿no? Siguen todavía profesando ciertas ideologías que los lleva a esos tiempos oscuros. Sucede que cuando se da lo que es la caída del Imperio Romano de Oriente, es que empiezan muchos de los sabios de ese tiempo a tratar de huir del territorio greco-romano. En ese tiempo ya era pues el clasicismo más que nada de los romanos, la parte final, y también empiezan a llevarse mucho de lo que tienen consigo, que son pues los textos filosóficos, científicos, artísticos y literarios de los antiguos hombres del tiempo clásico. Cuando llegan a Italia, donde se van a sentar específicamente en Florencia, que dicen que es la cuna de todo el pensamiento humanístico, es que van a volver a estudiar, a interpretar todos estos textos de los antiguos clásicos. Entonces ellos llegan a darse cuenta de que el pensamiento medievalista, el teocentrismo, ese dogma, no los había conducido a nada. Había que nuevamente retomar el pensamiento de los clásicos, es decir, considerar al hombre como el centro de todo. Que el hombre es el creador y hacedor de todo. Por eso es que se va a dar un renacer del pensamiento clásico de griegos y de romanos, y se va a dar una renovación del espíritu humano. El hombre se va a desquitar de ese pensamiento dogmático y va a dar paso a una nueva filosofía, el humanismo. ¿Está bien? Entonces, el Renacimiento pues abarca el periodo, ¿cuál es? El periodo abarca desde el siglo XV hasta el siglo XV al siglo XVI, ¿verdad? Abarca esos 100 años. Este Renacimiento, además, pues, ¿dónde surge? ¿Con quiénes? Con Dante, Boccaccio y Petrarca. Ellos son el puente entre la Edad Media y la Edad Moderna. Ellos son el puente entre la Edad de la Oscuridad con lo que es el renacer del espíritu humano. Es decir, ellos son el nexo entre el medievalismo y el renacimiento. Entonces surge en Italia, pues, ¿no? Luego de eso, este renacimiento tiene una filosofía. Ya les acabo de decir, ¿cuál es su filosofía? Su filosofía es el humanismo. ¿Quién lo propuso? ¿No? ¿Quién fue? Dante, no. ¿Quién es? Claro, fue Francesco Petrarca. Incluso en Historia Universal tú ves eso, ¿no? El humanismo es su base filosófica. ¿Qué considera el humanismo? El hombre, claro, es el centro de todo. El hombre como ser integral. El hombre tiene que ser integral ¿en qué? En las artes, en las letras, en las ciencias. El hombre es eso. El hombre tiene que desarrollarse en todos los aspectos del conocimiento. El hombre tiene que ser intelectual por sobre todas las cosas. Ese es su mayor propósito. ¿Ya? Hoy en día se tiene que formar a las personas dentro de lo que es el carácter humanístico. Hoy en día las personas han perdido todo carácter de humanidad, y más aún con la llegada de los medios audiovisuales, de los medios virtuales. El ser humano prácticamente está más mecanizado, ¿no? El ser humano está despojado de sí mismo. Vive pues en realidades virtuales que ni siquiera ya le pertenecen. Leía yo hace poquito a un escritor llamado Henry Miller, un escritor norteamericano, pero leía sus ensayos, y él en el año de 1946 hablaba de esta paulatina forma de mediocridad que va teniendo el ser humano.
eso en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado. Y él proponía la llamada hora del hombre. Así como hay la hora del planeta de cuando en cuando, él decía que todos los días debería haber la hora del hombre. Es decir, dejar de lado todos los medios que son ajenos a nosotros, en este caso serían los medios electrónicos, virtuales, audiovisuales, y sentarnos a conversar con una persona, interiorizarnos, conocernos, aprender uno del otro. Todos los días deberíamos hacer eso, decía él. Entonces, imagínense pues, el humanismo es esa la propuesta que nos da. El hombre tiene que desarrollarse en todos los aspectos del conocimiento. ¿Está claro? Tiene que ser integral. Lamentablemente, como les digo, se está perdiendo hoy en día esta forma de pensamiento. Aparte de la filosofía, el Renacimiento está considerado como ¿qué? Está considerado como el primer movimiento, ¿de qué edad? Claro, es el primer movimiento de la edad moderna. Es el primer movimiento de la edad moderna. ¿Ya? Primer movimiento de la edad moderna, muchos dicen incluso que es el movimiento que renovó ¿qué cosa? Renovó las artes y las ciencias. Renovó las artes y las ciencias. Por eso muchos le han llamado el germen. Germen de las, en el caso de la literatura, literaturas modernas. El germen de las literaturas modernas. Eso se va a dar dentro del Renacimiento. ¿Cuáles son las características? Lógicamente, las características vienen a ser las mismas de los clásicos. Antropocentrismo, mencionan sus compañeros. Claro, pues, el humanismo. El antropocentrismo. El hombre es el centro de todas las cosas. El hombre es el ser superior por sobre todas las cosas. ¿No? No hay nadie más importante que el hombre. Los dioses quedaron abajo. Por eso, en ellos hay rechazo al dogma medieval. Rechazo al dogma de los medievalistas. Rechazo al dogma. ¿Qué más? Predominio de la razón, o lo que se conoce como la racionalidad, o el culto a la intelectualidad. ¿Qué más? ¿Valoraron qué cosa? Le dieron valor a la belleza. ¿Y qué más? Y a la naturaleza. Le dieron valor a la belleza y a la naturaleza. Niñitos, este valor a la belleza y a la naturaleza es en base a unos tópicos. ¿Cómo se llaman esos tópicos? Son los tópicos del Renacimiento. Son los tópicos del Renacimiento, es decir, formas de vida que ellos tenían. Una forma de vida, uno de los tópicos, es por ejemplo este, que se llama Carpe Diem. Carpe Diem. ¿Qué es el Carpe Diem? Significa, son locuciones latinas. En latín, aprovecha el día. Carpe diem, aprovecha el día. Ellos decían, lo más importante que estás haciendo ahora es lo que consideras necesario para tu existencia. O sea, ahora lo más importante y que es necesario para tu existencia es aprender. Eso es lo mejor que haces en este momento. Aprender, escuchar, saber, conocer. Es el Carpe Diem. Estás aprovechando el momento, pues. ¿Está claro? Entonces, vive la vida al máximo.
Vive la vida lo más que puedas. Porque lo que no haces ahora, lo vas a lamentar porque quizá no vuelva a ocurrir. Quizá no vuelva a pasar. Entonces, esta clase no va a volver a repetirse. Esta clase no se va a volver a dar, ya no la vas a volver a tener. Así que si tienes que aprovecharlo, aprovéchalo. Eres el carpe diem. Lo que tu mamá en algún momento te decía, ¿no? ¿No quieres comer la comida que he cocinado? Algún día no vas a tener que comer y vas a extrañar ese plato de comida. Mamá te dice a veces eso cuando no quieres comer la comida, ¿cierto? Eres el carpe diem, pues. Si tienes que comer, come y disfruta de la comida. ¿Quién sabe más adelante? Ya no vuelvas a tener ese plato de comida en tu mesa. Si vas a amar a mamá, si vas a decirle perdón a papá, si vas a decirle discúlpame a un amigo, si vas a decirle te extraño a una persona a quien realmente quieres, díselo. Ya no hay oportunidad de decirle eso más adelante. Ese es el carpe diem. Vive el momento. ¿Está claro? Así que no andes diciendo, no, ya después se lo digo, después me disculpo, ya lo voy a hacer sufrir, le voy a hacer esperar unos días más. No, uno nunca sabe lo que va a pasar mañana. Solamente tienes el presente, hoy, nada más. Vive el presente. El pasado ya no existe, el futuro es invisible. Tienes que vivir el momento, carpe diem. ¿Está bien? Y vive pues al máximo, ¿no? Otra locución latina, otro tópico renacentista es el Beatus Ille. Es la vida retirada. No vivas en vanidades, no vivas en rencores, no vivas en odios. No vivas en superficialidades. Retírate de lo mundano, de lo escandaloso, de lo ruidoso que es el mundo. Vive en tranquilidad, vive en armonía. ¿Para qué quieres tanto? ¿Para qué necesitas tanto? Si puedes vivir con lo suficiente y vivir bien. Eres el Beatus Ille. ¿Por qué eres tan vanidoso? ¿Por qué eres tan soberbio? ¿Por qué guardas odios? Deja eso de lado, eso es para las almas vulgares. Eso es para los espíritus pobres. Tú vive con grandeza. Beatus Ille, vida retirada. Ya, no sé si eso también harás, ¿eh? Te enseñan los humanistas a vivir. Tempus fugit. ¿Qué es? El tiempo es fugaz. El tiempo es fugaz. El tiempo pasa. El tiempo se encarga de quitarte todo lo que tienes. Así como eres ahora, hermoso, hermosa, fuerte, que tienes mucho coraje, así como eres con bastante pasión, así como tú tienes bastante emoción, eso no lo vas a tener de aquí a unos años. El tiempo te va a arrebatar todo lo que posees. Así que aprovecha el tiempo también. Ya, el tiempo es fugaz, el tiempo se pasa rápidamente. ¿Ya? Otra. Memento mori. Memento mori. Recuerda que morirás. Sí, tatúatelo. Tatúatelo. Memento mori. Recuerda que morirás. Vas a morir. Eres un muerto en potencia desde que naces. ¿Ya? O sea, tú eres una propuesta de muerte desde que has nacido y todos los días estás muriendo porque todos los días del tiempo te va quitando algo. No es necesario que te lo tatúes porque ya lo tienes en las manos. Ellos se miraban las manos y en las manos hay una M en cada una de ellas. Eso es memento mori. Recuerda que vas a morir. Pero recuerda
Recuérdalo como un misterio alegre. Que la muerte no te asuste. La muerte es un camino que vas a tomar y donde todas las respuestas a las preguntas que has tenido en tu vida, ahí las vas a encontrar. Entonces, no le temas. Es un misterio. Míralo como un misterio, como algo muy intelectual. ¿Qué hay más allá de la vida? Ahí lo vas a saber. Entonces, mira la vida, pues, sin temor a la muerte. ¿Ya? Memento mori. Y una que ya es muy conocida es el amor post-mortem. El amor post-mortem. ¿Qué? Post. Es el amor eterno. El amor no termina con la muerte. Tú amas a una persona, papá o mamá, o a un ser como un esposo, una esposa, a un novio, una novia, a un hijo, una hija, y cuando esa persona se tiene que ir de este mundo, cuando muere, el amor no acaba ahí. El amor sigue, el amor continúa. Así que bajo ese amor tienes que vivir. Bajo ese amor que te han dejado y que va más allá de la muerte, tú tienes que seguir viviendo. ¿Cuántos de nosotros ante la muerte de alguien nos derrumbamos, vivimos en la nostalgia, en la tristeza? Pero ellos no querían eso. Está bien, el ser querido ha muerto, pero el amor continúa, así que tú vive bajo ese amor. Sigue avanzando bajo ese amor. Es el amor post-mortem. Son varios tópicos renacentistas, ¿ya? Pero solamente los más importantes. Deberías aprender esos preceptos para que tú también puedas vivir. ¿Ya? Son los tópicos renacentistas. Y una característica importante en el Renacimiento es que aquí se va a dar un gran avance, ¿no? Un gran avance de la tecnología. Avance de la tecnología. ¿Con qué? ¿Qué se inventa? Claro. Bueno, la imprenta ya había sido hecha incluso por los chinos. Ya ellos lo habían ideado. Solamente John Gutenberg lo va a mejorar, lo va a perfeccionar y lo va a patentar, ¿no? La imprenta. La imprenta va a hacer que el conocimiento se pueda diseminar por todo lugar. Hasta antes de la imprenta, que se llegó a inventar entre 1460 y 1480, pues la gente vivía en la ignorancia, en la oscuridad, como la que estábamos mencionando. Es que el señor feudal, junto a los nobles y junto a los clérigos en los monasterios o en las iglesias, eran los únicos que accedían al conocimiento. Libros no habían muchos, los libros eran hechos a mano y pues no eran muchos los ejemplares para que todos pudieran leerlos. Solamente los libros eran para una pequeña élite. Para el señor feudal, la nobleza, y para los curas y los clérigos. Ellos tenían el conocimiento. ¿Y el pueblo dónde vivía? En la ignorancia. Por eso los dominas, pues por eso los sometes. A un ignorante, con facilidad, le puedes engañar y hasta le puedes arrebatar todo lo que tiene. ¿Qué pasa cuando llega la imprenta? Se imprimen una mayor cantidad de textos, tanto filosóficos, tanto políticos, tanto científicos, tanto literarios, tanto artísticos. Y como son muchos los libros que puede ya imprimir una imprenta, el conocimiento se disemina en todas las personas. Y logran el humanismo, logran el conocimiento. ¿Cierto? Es eso lo que va a hacer la imprenta. El primer libro que imprime John Gutenberg es la Biblia, ¿no? Lo que hoy en día es una reliquia conocida como la Biblia de Gutenberg. Se da un avance de la tecnología y también se da un avance de la geografía. Y un avance de la geografía. Ahí se va a hallar América. En 1492. América a hacerse presente en la historia de la humanidad ese año de 1492, porque prácticamente es el mayor de los logros en la navegación y en la geografía, ¿no? Y que va a determinar la redondez de la Tierra. Algunos hablan de la Tierra es plana y cosas como esas hoy en día. No sé de dónde han sacado esas ideas tan descabelladas, pero bueno.
América se encuentra en 1492, se encuentra entre comillas, tampoco es conquistada, tampoco es descubierta, entre comillas. América era ya un continente que desde los primeros hombres que atravesaron el estrecho de Bering había sido poblada, había sido descubierta, y habían civilizaciones. En América habían ciudades, muchas ciudades más antiguas que el mismo Egipto todavía, en el Perú hay muchas de esas. Y pues América ya tenía filosofía, arte, religión, idioma y todo lo demás. Entonces se da el encuentro de dos mundos, ¿no? Que va a generar un intercambio cultural, económico, pero más para ellos que para nosotros. Se va a dar en el año de 1492, como les digo, y pues al día de hoy es uno de los mayores logros que ha tenido el ser humano. Bueno, dicen que Aristóteles ya le hablaba a Alejandro Magno de una tierra en ultramar, es decir, más allá de lo que podía observar los ojos del hombre. Entonces, cuando Alejandro Magno ya había sometido a los persas, pues parado a las orillas del mar, imaginaba lo que su maestro le había contado, de que había unas tierras al otro lado. Pero él no sabía si de repente había un abismo enorme donde podría caer su embarcación, o que habrían seres monstruosos que podría encontrar. Pero de no haber muerto Alejandro Magno a los 32 años, por sus generales, él, como ya no tenía más de conquistar, tenía pensado embarcarse a este horizonte del mar. Quién sabe hubiera llegado a estas tierras, ¿no? Alejandro el Magno, que era el hombre más grande de todos los hombres de la historia de la humanidad. Bien, eso se da en los tiempos renacentistas. Luego, muy cerca del Renacimiento aparece el Barroco. Muy cerca del Renacimiento aparece el Barroco, movimiento literario que se da en el siglo. ¿Cuál es el periodo del Barroco? Su periodo es el siglo, claro, 16 al 17, ¿cierto? Ya, es el periodo, el barroco, van de la mano casi. ¿Cuál es la característica del barroco? Una característica es su lenguaje artificioso, ¿verdad? Su lenguaje artificioso. Cuando hablamos de un lenguaje artificioso, nos referimos a un lenguaje rebuscado, así le llaman. A un lenguaje ornamentado, a un lenguaje completamente adornado. Una característica de los barrocos es la exageración. Es la exageración, es decir, ellos exageran mucho en su creación artística. Todo tiene que estar con ornamentos. Ellos no consideraban vacíos dentro de la obra artística, para nada. Si ellos veían este salón, se horrorizaban porque todo estaba completamente vacío, no hay nada. ¿Cierto? Si hubieran visto, mejor no digo eso. Si hubieran visto, no, se pueden ofender. Entonces, cuando ellos veían vacío un lugar, pues eso no era arte. Si en una obra artística habían espacios sin decorar, eso no es arte. Todo tiene que estar bien decorado y bien ornamentado. Esos eran los barrocos. ¿Está claro? Uno de los representantes del barroco en la literatura española es Miguel de Cervantes Saavedra. Por eso cuando tú lees a Cervantes, o cuando has intentado leerlo, te has aburrido, no has podido, porque su lenguaje es muy rebuscado, muy ornamentado, se te ha hecho muy complicado, ¿cierto? Precisamente, al igual que Cervantes, el máximo representante que es el Renacimiento por su pensamiento y del Barroco por su forma de escritura, es este señor, William Shakespeare, o Guillermo si quieres, ¿no? William
Shakespeare o Guillermo Shakespeare, como quieras llamarlo. Estoy diciendo, es de pensamiento renacentista, es del Renacimiento, pero su estilo de escritura es del barroco. O sea, su lenguaje es muy adornado. Cervantes es igual, es del Renacimiento, pero su escritura es muy ornamentada, es del barroco. Mejor lo pongo, ¿ya? Entonces, William Shakespeare es de formación renacentista. ¿Sus temas son mundanos o no? ¿Propios del hombre? Celos, amor apasionado, venganza, infidelidad. ¿Son temas del Renacimiento? Son temas. Ahora, esa es su formación. Ahora, su estilo de escritura. Claro, su escritura es barroco. Escritura barroca. ¿Ya? Barroca. Barroca. ¿Bien? Ahora, William Shakespeare, ¿dónde nace? En Inglaterra. Es el tercer genio de la literatura universal, ¿verdad? Jovencitos y señoritas. Sí, ¿no? Ahora, calificativos. Lo han llamado el bardo de Avon. ¿Qué es bardo? Bardo, no, no Barto. Bartolito no es. El bardo de Avon. ¿Qué es bardo? Nada. Poeta es bardo. El bardo de Avon. Cisne de Avon también, ¿no? El cisne de Avon. ¿Qué más? Ya, cuervo advenedizo. Cuervo advenedizo. ¿Por qué cuervo, niñitos? Por el pájaro negro, no es eso. El cuervo es negro, sí, pero están diciendo que el pájaro no tiene nada que ver, hay un pájaro. Bueno, el cuervo es un pájaro negro, ¿no? Es una ave negra. ¿Y qué representa esta ave negra? Muerte, ¿cierto? Claro, el cuervo representa la muerte, pues. Y William Shakespeare fue poeta, por eso le dicen bardo, por eso le dicen cisne, así se les llama a los poetas. Pero también hizo comedia y también hizo drama. ¿Pero por qué le dicen cuervo advenedizo? Porque lejos de su poesía, de su drama y de su comedia, él más resalta por sus tragedias. Y el cuervo, este pájaro negro, esta ave negra de la cual tú estás mencionando, hace referencia a la muerte, pues. Entonces, William Shakespeare mayormente es reconocido por sus tragedias. Por sus tragedias. Por eso le dicen cuervo advenedizo. Ahora, este señor William Shakespeare, además, está considerado como ¿qué? ¿Cómo lo han considerado? Claro, lo han considerado como el padre del teatro inglés. El padre del teatro inglés. Se le llama el padre del teatro inglés no porque haya sido el que insertó el teatro en Inglaterra o porque por primera vez llevó el teatro a Inglaterra o algo parecido. Se le llama así porque este señor primero tuvo una empresa teatral. ¿Cómo se llamó? Claro, el Globo. Su empresa teatral se llamó El Globo o The Globe sería en inglés, ¿no? Menciona a su compañero también. El Globo. En El Globo, nuestro querido William Shakespeare fue, ¿qué cosa? Dueño, ¿qué más? El empresario, pues. Fue el dueño, fue el actor y también llegó a ser el director, claro, pues. El director en El Globo. Ahora, este globo es parte de lo que se conoce como el teatro isabelino.
Teatro isabelino. ¿Por qué teatro isabelino? La reina de ese entonces era Isabel I de Inglaterra. A la reina Isabel I le gustaba el teatro. Ella era prácticamente un mecenas. ¿Tú sabes lo que es un mecenas? Antiguamente, en los tiempos de Roma, había un hombre que se llamaba Mecenas. Mecenas era un hombre que tenía mucho dinero. Era un hombre dedicado al comercio y lógicamente pues los ingresos económicos eran grandes. Mecenas pues despilfarraba dinero hasta más no poder. Tanto así que el emperador Augusto de Roma le dice: Mecenas, deja de estar gastando tu dinero de esa manera, y por qué mejor no le pagas a un poeta para que haga algo y engrandezca la historia de Roma. Mira que los griegos tienen la Ilíada y la Odisea. Son dos grandes poemas que exaltan su valor, su heroicidad al pueblo griego. Nosotros no tenemos a nadie, así que págale a algún poeta para que se encargue de eso. Mecenas, ¿qué hizo? Tomó bajo su cuidado y su poder a Virgilio, el poeta latino, el poeta romano, quien llegó a ser el maestro, el guía de Dante en la Divina Comedia. Y le dijo a Virgilio: mira, yo te voy a pagar tanto dinero, no te vas a preocupar de la comida y la bebida y la casa, pero quiero que hagas algo para que engrandezcas Roma. ¿Y qué hizo Virgilio? Construyó la Eneida. La Eneida, que es básicamente una especie de juntar Ilíada y Odisea, ¿no? Bueno, Mecenas era este. Entonces le pagaba a Virgilio. En el Renacimiento va a haber nuevamente ese tipo de personas que le van a pagar a los artistas. ¿Y cómo le llaman? Mecenas. Se da el mecenazgo, pues, ¿no? Tomando el nombre de este gran ser pudiente y poderoso del tiempo romano. El rey primero era un mecenas. Como le gustaba tanto el teatro, le pagaba a los dramaturgos para que crearan obras teatrales. Entonces, ella hacía lo mismo que hacían todos los hombres ricos. Les daban comida, bebida, un pago de cuando en cuando. Solamente se tenían que dedicar ellos a crear obras artísticas. Uno de los grandes mecenas de la historia son los Medici. Lorenzo de Medici, yo no sé si ustedes han escuchado de ellos, ¿no? Fueron los primeros banqueros de los tiempos del Renacimiento, los primeros usureros. Y como los Medici prestaban dinero y cobraban con intereses, era mal visto, pues. Si la avaricia era un pecado, es un pecado, según lo que es la religión católica. Y los Medici estaban pecando de avaricia. ¿Y qué hacían ellos? Para que los de la iglesia no los miren mal, tomaban a los artistas y les decían: van a hacer tal escultura, van a hacer tal cuadro, o nosotros vamos a llevarlos para que refaccionen tal iglesia. Entonces los Medici hacían estos obsequios a las iglesias, y las iglesias ya no los miraban mal, sino más bien los miraban como unos benefactores. Esos eran los Medici, ya los primeros usureros de la historia, los primeros banqueros. Eso deberían hacer los bancos ahora, ¿no? Tanto dinero que tienen los bancos, pagarles a los artistas para que se dediquen a crear arte, pues, pero ni eso hacen los bancos. Entonces, la reina Isabel I gustaba tanto del teatro, y como era un mecenas, les pagaba a los dramaturgos. Por eso el teatro en su tiempo va a tener gran florecimiento, va a tener bastante importancia. Ese se llama el teatro isabelino, las mejores obras de teatro en la historia y la literatura de Inglaterra. ¿Está claro? Ahí pertenece William Shakespeare. A él también le pagaba. Entonces, William Shakespeare era el dueño, el actor y el director del Globo, y tenía su elenco. El elenco teatral de William Shakespeare, su elenco se llamaba The Lord Chamberlain's Men's, ¿no? Los hombres del señor Chamberlain, ¿no? Ese era el elenco. En este elenco, la participación de las mujeres no era permitido. La mujer no debería actuar, no se le permitía. No porque no supiera actuar la mujer,
Porque las mujeres saben actuar y actúan muy bien. ¿Claro o no? ¿No? En el teatro estamos hablando. Ahora, en la vida misma también actúan muy bien. En el gran teatro del mundo, como le dicen, ¿no? No estaba permitido la presencia de mujeres en el elenco de William Shakespeare porque los artistas son lógicamente de una vida muy loca, pues. El artista siempre está bebiendo, emborrachándose en pleitos, en escándalos, visitando casas de dudosa reputación con mujeres que ofrecen cariño a cambio de dinero y pues eso no podía vivir una mujer, ¿no? Así que a ellas no las consideraban. Los roles femeninos en ese elenco teatral de William Shakespeare lo hacían los jovencitos de 14 o de 15 años. Porque un jovencito de 14 o de 15 años todavía no tiene la voz tan gruesa, tan grave, tan fuerte. Todavía es muy aguda y los rasgos masculinos no son muy notorios. Así que él podía hacer el rol femenino. Entonces, imagínense, la actuación entre Romeo y Julieta cuando se llevó al teatro, lo hicieron dos varones. El beso apasionado, el momento íntimo que tienen, pues, pero es actuar, pues. ¿Acaso está mal eso? Tienen que actuar. Si vas a ser un actor, tienes que actuar ya sea de un niño, de un anciano, de una mujer. ¿Ya? No es sacrificar, es actuar, es un arte la actuación. O sea, si yo vengo mañana caracterizado de mujer, caracterizado digo, ¿no? Ya pues, es actuar. Entonces, con William Shakespeare hay un elenco teatral. Con William Shakespeare hay una renovación del teatro. Y más aún, el Globo era un recinto cerrado. Antes el teatro se miraba en la calle. Los actores estaban sobre una plataforma y la gente observaba desde ahí. El Globo ya no es así. El Globo es el teatro como hoy en día lo ves. Butacas, pues escenario, corredores, un lugar para la música. Entonces el Globo era el escenario, dos corredores a los lados por donde salían o entraban los actores, adelante un patio donde estaban los músicos y las butacas en tres plataformas, el palco inferior, el palco medio y el palco superior. Entonces ya no mirabas parado a la intemperie ni nada. Todos sentados cómodamente y ahí no había distinción de clase social. Si tú eras un marqués, te sentabas muy cerca a un labrador. O sea, no que porque eras marqués no podías sentarte con él. Si eras un soldado, te sentabas muy cerca a un duque o a un conde. Entonces todos miraban el teatro por igual. El Globo es eso. Cambió la forma de ver teatro. Hasta hoy en día existe. Se hacen presentaciones en el Globo, en Inglaterra, se hacen presentaciones. ¿Ya? Se mantiene todavía el teatro. ¿Qué más? Aparte de eso, le llaman padre del teatro inglés porque este señor está considerado, y eso es importante, un creador de arquetipos humanos. Es un creador de arquetipos humanos. Tú sabes lo que son arquetipos, ¿no? ¿Qué son arquetipos? Son modelos. Claro, son modelos. Son formas de vida de nosotros, los seres humanos. Es decir, William Shakespeare te va a presentar personajes con cargas psicológicas. Es decir, personajes que muestran al hombre en toda su dimensión. Retrató al hombre en su naturaleza. Retrató al hombre en toda su verdadera naturaleza, niñitos. Va a mostrar al hombre como es. Yo les he dicho, todos ustedes ahora están actuando. Todos ustedes están actuando en lo que decía Pedro Calderón de la Barca, el dramaturgo español del Renacimiento, en el gran teatro del mundo. Lo que están haciendo ustedes ahora es una actuación. Sí. Aquí en el sueldo. Todos ustedes están actuando ahora, ustedes tienen una máscara.
tienes una máscara ahora para estar con tus amigos. Cuando vayas a tu casa y te sientes a la mesa, te vas a quitar la máscara de los amigos y te vas a poner la máscara que usas con tus padres. En la tarde, como es sábado, te vas a ir a pasear de repente con el enamorado o la enamorada, o con alguien que te gusta. Te vas a quitar la máscara que tienes para tus papás y te vas a poner la máscara para él o para ella. ¿Verdad? Cuando te vayas en la noche, ya eso cuando seas más adulto, todavía más grande, y te vayas a una fiesta y te tomes unos tragos, ahí te vas a poner otra máscara. O sea, tú tienes máscaras para todo. Ahora estás fingiendo ser la persona que dices ser. Claro. Estás fingiendo ser otra persona. A tus papás les finge ser otra persona. ¿Por qué tu papá dice, pero en mi casa no es así? ¿Por qué en el colegio se porta así? Son las máscaras que usas, pues. Son tus máscaras. ¿Ves? Es el gran teatro del mundo. ¿Sabes cuándo te quitas todas tus máscaras? Cuando estás en tu habitación, no hay nadie, estás solo, ahí no tienes máscaras. Ahí eres tú. Por eso por ahí pasan los pensamientos más atroces, pasan las ideas más aberrantes, tus deseos más oscuros. Ahí los tienes, pues. Ahí eres tú realmente, ese eres tú. Por eso es bueno pasar tiempo a solas. ¿Por qué? Porque como no hay máscaras, ahí te conoces a ti mismo y sabes lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Sabes lo que está bien y lo que está mal. Por eso es bueno estar solos. Cuando hay soledad, no hay máscaras. Y sabes qué es lo que tú tienes que hacer como persona para seguir avanzando. Ahí dices, oye, pero si esto yo lo pienso, pero no lo debo hacer. Está mal. Y ya sabes que eso no es correcto. Entonces la vida es eso, pues un teatro. Tú eres parte del gran teatro del mundo. Estoy actuando nada más. William Shakespeare va a intentar hacer eso, mostrar al hombre en toda su naturaleza y en toda su dimensión. O sea, tú no eres bondadoso del todo. Así buenito, buenita como pones ahora tu rostro, no lo eres. Hay maldad en ti. ¿Cierto? No, hay una maldad ahí dentro, hay un perro que está ladrando dentro tuyo. Así como pones tu cara de malo, de renegado, del solitario, tampoco eres. Hay una bondad dentro tuyo, hay algo bueno dentro tuyo. ¿Ya? Entonces, tú eres el yin yang, pues. En la parte oscura hay un punto blanco. Y en la parte blanca hay un punto oscuro. Entonces, no todo es malo y no todo es bueno. Todo es relativo, ¿no? Albert Einstein lo dijo. Entonces, él va a intentar mostrar al hombre en toda su naturaleza, en toda su dimensión. Te va a desnudar. ¿Quién representa los celos desmedidos cuando tú amas a alguien, dices, pero eres un controlador, eres un manipulador, eres capaz de causarle daño y hasta la muerte a la persona a quien dices amar? Otelo, de William Shakespeare. ¿Quién representa tus dudas, tus desconfianzas, tu deseo de venganza? Me hiciste daño, yo te voy a hacer también daño a ti. Hamlet. ¿Quién representa tus amores apasionados intensos que te hacen perder la razón y te hacen cometer de repente cosas de las cuales te vas a arrepentir? Romeo y Juliet. ¿Quién representa tus infidelidades? Porque eres un infiel. Siempre estás siéndole infiel a la persona a quien dices querer. Es Antonio y Cleopatra. ¿Quién representa tus traiciones, tus deslealtades? Alguien confía en ti y tú faltas a esa confianza. Julio César. ¿Quién representa tus ambiciones? Porque eres un ambicioso, todo lo quieres tener, todo lo deseas poseer, y no importa si corrompes, y no importa si te corrompen, no importa si los demás te miran mal, tú sigues haciendo lo que tienes que hacer. Macbeth. ¿Te das cuenta? Y así podríamos enumerar los personajes de William Shakespeare que muestran lo que somos, pues, como seres humanos. Entonces tú mira a un personaje de William Shakespeare, pues eres tú. Así eres. Eso es importante reconocer en este dramaturgo. Es el dramaturgo que retrató al hombre en toda su dimensión, en toda su naturaleza. ¿Está claro? Se han asustado, ¿no? ¿Se han asustado?
No hay nada más oscuro que tú mismo. Vas a ver un día. Soy un ser de luz. ¿Eres un ser de luz? Yo cada vez que me miro a mí mismo tengo miedo.